Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Y ahora sí vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1. Después vamos a leer los dos o tres primeros versículos, hermanos, y después a partir del versículo 7. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús, hermanos, y dice así la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo en Israel desde Beerseba hasta Adán, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Leemos ahora, hermanos, el versículo 7. Amén. Dice: Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová: Escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jehová para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Y leemos, hermanos, el capítulo 22, versículo 1. Y dijo David: Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Amén. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Es hermanos, un hecho muy conocido en la Biblia, muy lindo, en la palabra, muy lindo, ¿no es cierto?, por lo que sucedió después con David, ¿no es cierto?, por lo que significó después. Pero algo que dice la palabra de Dios acá, para explicarlo un poquito brevemente, hermanos, dice acá la palabra de Dios, hermanos, que Satanás incitó a David a censar al pueblo. Hacer eso, hermanos, era pecado delante de Dios. ¿Sí? El capítulo paralelo a esto, el capítulo paralelo que es Segunda de Samuel, capítulo 24, hermanos, dice que Dios estaba airado contra Israel, y que Dios incitó a David a censar al pueblo.
Amén. Una cosa es, muchos dicen si fue Dios o si fue Satanás. Hermanos, al final de todo, de toda tentación, de todo lo que el diablo hace, es porque Dios se lo permitió. Amén. Si nosotros vamos, hermanos, por ejemplo, esto que sucedió fue que, y en lo que tiene que ver con todo lo que es el pecado y con todo lo que es la tentación en sí, siempre es, hermanos, el tentador es el diablo. Es permitido por Dios, sí, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta bien cada uno de nosotros, que Dios permite que eso suceda, hermanos, pero antes Dios se asegura que nosotros sepamos que eso no lo tenemos que hacer y que tengamos el poder para no hacerlo también. Amén. Pasó lo mismo con Adán y Eva también. Ellos sabían perfectamente que de ese árbol no tenían que comer. Dios sabía que el diablo iba a ir a tentarlos. Hermanos, todo está bajo su soberanía. Amén. Dios sabía que el diablo iba a ir a tentarlos. Dios les había dicho que no podían comer de ese árbol, hermanos, pero ellos cayeron ante esa tentación y comieron. Ahora con David, hermanos, acá censando al pueblo también, ¿fue el diablo quien fue a tentarlo? Sí. Pero David sabía que eso era pecado. No solamente y vaya si lo sabría David, hermanos, que el mismo Joab, un hombre para nada convertido, un hombre que era bastante molesto para David, podríamos decir, pero era el general de su ejército, hermanos, y no era muy temeroso de Dios. Acá sí tuvo temor de Dios. Acá sí tuvo temor de Dios, hermanos, y acá sí dijo, hermanos, que esto era malo para el pueblo y que la mano de Jehová podía venir fuerte sobre ellos, le dijo a David. Pero dice la Biblia que la palabra de David pudo más que la de Joab, y Joab obedeció y censó al pueblo. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos tentados, siempre usted va a saber que eso no lo tiene que hacer. Y en el caso nuestro, y especialmente ahora, hermanos, ahora después de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos todo el poder para vencer esa tentación también. Amén. Hermanos, entonces esto sucedió en principio con David, cayó en la tentación. En principio todo el pueblo de Israel, hermanos, estaba, o mejor dicho, Dios estaba airado con este pueblo de Israel. Y David cae en esta tentación. Y David cae en este pecado, hermanos, y censa al pueblo. Y entonces vino el profeta Gad, o vidente le dice acá, pero es el profeta Gad, hermanos, el profeta de Dios, y le dice a David que había hecho mal. David ya estaba arrepentido, ya había reconocido, hermanos, que él había estado mal, que había hecho locamente, dice, he pecado contra Dios, he hecho lo malo ante los ojos de Dios. He pecado locamente. Entonces viene ahora, hermanos, el profeta y le dice, hermanos, escoge, Dios me dijo, escoge entre estas tres opciones que te voy a dar, porque este pecado que has cometido tiene precio. Todo pecado, hermanos, alguien lo paga. Amén. Todo, incluso ahora nosotros, hermanos, toda cosa que nosotros hacemos, toda desobediencia a Dios, todo pecado que nosotros cometemos hoy, alguien paga por eso también. Todo perdón que usted, todo perdón que usted hace hacia otra persona, cuando usted perdona a alguien, hermanos, usted paga el precio. Usted lo paga. Amén. Hermanos, y esto es, hermanos, lo que sucedió con David también. O sea que todo pecado, el precio alguien lo paga. Esto sucedió también, hermanos, con David. Le dice, el profeta le dice, escoge entre estas tres cosas, 3 años de hambre en Israel, o 3 meses siendo perseguido por tus enemigos, o la mano de Dios, de Jehová sobre vos, por 3 días. Esto significa peste en Israel. Y David, hermanos, la primera opción ha pensado que era mucho tiempo, seguro iba a ser catastrófico. Algo que también se pudo ver David acá, hermanos, es que por su pecado, y esto también hace el pecado. Por eso, hermanos, el énfasis que hacemos nosotros acá, hermanos, en que luchemos contra el pecado que está en nosotros, que luchemos contra él, porque tenemos poder para hacerlo, por haber creído en nuestro Señor Jesús, por haber, hermanos, por tener fe en Él, por saber que somos sus hijos, por saber que somos salvos, por saber que su Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Como dice allá en Efesios, hermanos, el poder que obra en ustedes puede vencer todo pecado.
Y eso también es bueno que lo sepamos cada uno de nosotros. Porque sucede esto, si no, hermanos. David, algo que podía ver David, hermanos, entre estas tres opciones. Una de esas iba a dar, la que él eligiera, una de esas iba a dar. Pero lo que era seguro que iba a suceder era que muchísima gente iba a morir. ¿Sí? Mucha gente iba a morir. Era que su pecado, hermanos, no era solamente de él y afectaba solamente a él. Era que ese pecado, hermanos, iba a afectar ahora a mucha gente en el pueblo, a todos los de su alrededor. Y eso sucede cuando nosotros pecamos también. Y eso sucede cuando nosotros desobedecemos, hermanos, aunque sea una cosa chiquita, a alguien afecta. No solamente a nosotros, a alguien afecta. Alguien sufre ese pecado nuestro también. Amén. Alguien lo sufre, hermanos. Y eso es lo que sucede. Y esto en gran escala es lo que sucedió también con David. Amén. Entonces él, hermanos, cayó en la tentación, cayó en pecado, reconoce su pecado, tiene que elegir una opción. Dios va a traer castigo por ese pecado, hermanos. Elige la opción, hermanos, y acá David muestra algo muy lindo en él. Recuerden que estamos hablando de David y que David dice la palabra de Dios que tenía el corazón conforme a Dios, que no significa que no pecara, porque pecó varias veces. Nosotros hoy tenemos el corazón, hermanos, también conforme a Dios, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Los cristianos hoy no significa que no pequen, pero sí, hermanos, que van a luchar toda su vida contra el pecado, eso es seguro. Que sí, hermanos, que se van a arrepentir cuando descubrimos el pecado en nosotros mismos, eso es seguro. Y no significa que no tengamos el corazón como David, o el corazón conforme a nuestro Señor. Amén. Hermanos, el cristiano lucha contra su pecado. Y no solamente que lucha, va venciendo el pecado. Y así hermanos, va siendo cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que suceder en nuestras vidas. Eso tiene que suceder en cada uno de nosotros también. Amén. Debe suceder, hermanos. Entonces David pecó, cayó en esa tentación, cometió el pecado, hermanos. Tuvo que elegir ahora el castigo, podríamos decir, ¿no es cierto?, la opción, pero muestra algo muy lindo en él y que ahora muestra, sí, que su corazón era conforme a Dios. Ahora se deja ver, hay una luz en la elección de David. Y es que él elige, hermanos, caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Yo lo conozco. Él va a tener misericordia de nosotros. Yo lo conozco. He pecado, he hecho lo malo delante de Él. ¿Es justo el castigo? Sí, es justo el castigo. Pero yo lo conozco. No quiero caer en manos. La otra seguramente la descartó primero. No quiero caer en manos de mis enemigos. Porque los hombres no son misericordiosos. Porque los hombres son malos. Pero Dios es amplio en misericordia. Dios sabe, Dios es misericordioso. Y eso, hermanos, después se ve y se cumple. Amén. Cuando Dios le dice al ángel que pare su mano. Iba a destruir, habían matado 70,000 hombres en Israel, hermanos, y cuando iba a destruir Jerusalén, estaba David ahí también, hermanos. Cuando ve al ángel entre el cielo y la tierra, dice la palabra, se postró ante sus pies y le dice a David que el que pecó fue él, que no le haga nada al pueblo, que ya parara esa mortandad, que no haga nada con el pueblo. Salió el pastor de dentro de él, estas ovejas, ¿qué han hecho? Que sea el castigo sobre mí. Que sea el castigo sobre mí. Y Dios dice, hermanos, le dice al ángel que pare, que espere. Cumpliéndose lo que David dijo, hermanos, Él es misericordioso. Él es misericordioso. Entonces, hermanos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, debemos saber también que hay restauración si hay arrepentimiento. Que hay restauración si estamos dispuestos, hermanos, si nos arrepentimos de todo corazón y estamos dispuestos a dejar el pecado con todas nuestras fuerzas. Amén. David, hermanos, estaba ahora arrepentido. David estaba ahora mirando el ángel entre el cielo y la tierra. David estaba diciendo ahora que él había pecado. David quería interceder ahora. Pero acá hay algo también muy importante, hermanos. No fue aceptado él como intercesor. No. Vos no. Amén. No fue aceptada la ofrenda que él iba a hacer, que era su vida, que era él mismo. No fue aceptado. Vos no podés, dijo Dios. No. La ofrenda tiene que ser algo limpio, la ofrenda tiene que ser algo santo, la ofrenda tiene que ser la que yo voy a entregar. Y te muestra eso también, hermanos, el pasaje, este mensaje, hermanos, cuando después Dios sí le dice cómo debía ser la ofrenda, Dios sí, hermano, y Dios sí acepta la ofrenda que David entregó.
Amén. Que fue la que hizo sobre los holocaustos, que fue, y dice que respondió Dios con fuego del cielo y cesó la mortandad. Y el ángel envainó su espada, y el ángel guardó su espada. Amén. La ofrenda no era la que David estaba ofreciendo él mismo. La ofrenda era, hermanos, la ofrenda aceptada es la que Dios proveyó, la que Dios envió. Amén. La que Dios indicó a David. Y Dios, hermanos, con ese hecho de mandar fuego del cielo, mostró que él aceptó esa ofrenda. Y en ese mismo instante es el ángel que estaba destruyendo Jerusalén, dice la palabra de Dios, que guardó la espada también. Amén. Hermanos, y después, hermanos, entre medio está cuando David va a comprar esa era. Y David también le dice, hermanos, viendo que no había sido aceptada la ofrenda de él, viendo que Dios había dado indicaciones de cuál debía ser la ofrenda, hermanos, él sabía también perfectamente, y acá también muestra algo, acá también muestra un conocimiento de Dios, acá también sale, hermanos, ese corazón parecido, ese corazón, hermanos, conforme a Dios mismo, que estaba en este hombre, que estaba en David, y le dice al hombre Ornán, que estaba viendo la mortandad, que estaba viendo también al ángel entre el cielo y la tierra, hermanos, y que estaba espantado como todos estaban seguramente. Imagínense un poquito la situación. Y este hombre también le dice, hermanos, no, yo te lo doy todo, pero eso era natural en cualquier hombre. No era que estaba haciendo una cosa linda y por su voluntad. Era, hermanos, cualquiera iba a hacer eso. Que pare todo esto, te doy la tierra, te doy el mismo. Iba a morir si el ángel seguía. Te doy la tierra, te doy todo para la ofrenda, te doy todas las cosas. Y David le dice, no voy a ofrecer a Jehová lo que es tuyo. El que pecó soy yo. Y además, no voy a ofrecer a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Ahí apareció también el corazón conforme a Dios de David. Amén. Y su amor hacia Dios, hermanos, y su arrepentimiento verdadero también. Amén. No voy a dar a Dios ninguna ofrenda que no me cueste nada. Le estaba ofreciendo mi vida, pero yo soy el pecador. Y ahora Él me dijo cuál debía ser la ofrenda. No quiero una que no me cueste. No quiero eso. Te voy a comprar la era, te voy a comprar la tierra. Hizo eso, compró la era, compró la tierra, hermanos, compró todo lo que le ofrecía Ornán, hermanos, por su cabal precio, por su justo precio, dice la palabra de Dios. Y después en ese mismo lugar, en esa era que él compró, se construyó nada más ni nada menos que el templo de Jerusalén. El templo que hoy mismo usted puede ver por fotos por ahí, lo que quedó del templo. Hermanos, en ese lugar fue construido el templo. En ese lugar después se llevó el arca de la alianza. A ese lugar después, hermanos, Dios... Después Salomón lo dedica, se da la presencia de Dios terriblemente cuando es construido ese templo. Ese templo es el que Jesús estaba y que Jesús dijo después, hermanos, bueno, entre medio fue destruido, después reconstruido un poco por Herodes también, pero no importa, es ese templo el que Jesús dijo, hermanos, que habló de que tiren este templo y en 3 días lo reedificaré. Y que no entendieron lo que decía también. Se estaba refiriendo, hermanos, a él, Jesús, cuando decía eso, pero estaba en el templo, en el lugar, en el templo, hermanos, y por eso lo malentendieron a él también. Amén. Por este hecho, hermanos, en este lugar, en esta era que compró David después construyó el templo de Jerusalén. Amén. Hermanos, eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió con David en este hecho tan lindo y tan impresionante que muestra el libro de Crónicas también. Pero llevado un poco, hermanos, también a cada uno de nosotros, nos muestra también que David, primero, que era como nosotros. Segundo, hermano, que era un hombre como nosotros, pero era un hombre que amaba a Dios. Entonces sigue siendo un hombre como nosotros también. Amén. Era un hombre que cayó, era un hombre que cayó en pecado, pero que se arrepintió. Y que porque conocía a Dios y sabía que Dios era misericordioso, eligió la opción, hermanos, de caer en manos de Dios. Amén. Después, él no podía hacer la ofrenda. No podía ser el intercesor, no podía ser el mediador. Pero después, hermanos, Dios envió la ofrenda para que la mortandad cesara. Y David la construyó, David la compró, la ofreció. Y Dios respondió con fuego y la mortandad cesó. Hermanos, cuando vemos nosotros lo que sucedió con el hombre, y como decía recién, desde Adán y Eva hasta acá, desde ese hombre que cayó, ese hombre que pecó y que Dios le había dicho que no lo hiciera.
Hermanos, por el pecado de ese hombre, como dice allá en Romanos también, por el pecado de ese hombre, los muchos murieron. La muerte pasó por todos los hombres. Por el pecado de ese hombre, la humanidad de Adán, la humanidad hoy está caída, hoy está en pecado. Hoy necesita un Salvador. Hoy necesita, hermanos, un mediador. Nosotros lo necesitábamos también. Y ese mediador, hermanos, no podía ser cualquiera. No podía ser, hermanos, un hombre cualquiera. Ese mediador es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa ofrenda no podía ser entregada por hombres. Amén. Todas las ofrendas que fueron entregadas por hombres, todas las ofrendas en el Antiguo Testamento, hermanos, esos animales que eran perfectos, que eran puros, que los llevaban, que los ofrecían, que los degollaban, que ofrecían la sangre, y todo eso era muestra de que el hombre necesita un sustituto y que tenía que ser, hermanos, una ofrenda perfecta. Pero también muestra que el hombre no podía ofrecer nada. No tenemos nada para ofrecerle a Dios por nuestro pecado. Hermanos, el que pagó el precio fue nuestro Señor Jesús, la ofrenda perfecta. Amén. Y fue allá en la cruz y por cada uno de nosotros. Y hoy somos nosotros salvos, hermanos. Y hoy estamos siendo nosotros santificados. Hoy estamos siendo nosotros santificados por la obra que Él hizo ahí en la cruz. Por ese intercambio que sucedió ahí en la cruz. Porque ocupó nuestro lugar. Porque fue acusado, hermanos, de nuestros pecados. Porque Dios, cuando miraba a Jesús en la cruz, hermanos, estaba acusándolo de todos nuestros pecados y castigándolo por todos nuestros pecados. Y de esa manera llevó Él nuestros pecados. De esa manera, hermanos, llevó Él todas nuestras iniquidades, dice la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros ahora, hermanos, cuando venimos a Él arrepentidos y con fe, es que nosotros somos aceptados por Dios. Y por eso es, hermanos, que su justicia es aplicada a nosotros también. Y por eso es que Dios responde con fuego sobre nosotros también. Cuando nosotros creemos de verdad. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos esa ofrenda, la que Él proveyó, con el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Con ese fuego que puede quitar todo pecado. Con ese fuego, hermanos, que puede quitar de cada uno de nosotros todo lo que no sea de Dios. Con ese poder que está en nosotros, hermanos, y que puede hacer que podamos vencer todo pecado. Que podamos, hermanos, despojarnos de todo peso de pecado. Es ese Espíritu Santo el que está tratando de guiarnos siempre a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos advierte siempre cada vez que vamos a caer en pecado. Nos advierte y nos recuerda, hermanos, que es pecado lo que vas a hacer, que está mal lo que vas a hacer, que no podés seguir pensando en eso porque termina en pecado, porque eso es finalmente la tentación. Amén. Cuando usted peca no comenzó ahí en el momento que pecó su pecado. Comenzó cuando usted lo pensó. Y cuando le dio lugar, y cuando le empezó a gustar, pero todo en su pensamiento. Cuando usted le da lugar, hermanos, termina en pecado. Cuando usted le da lugar, termina, hermanos, usted cayendo. Terminamos fallándole a Dios. Por eso, como decíamos, hermanos, también el otro día, viva, porque este fuego, porque este Espíritu Santo es el que nos guía a vivir para la gloria de Dios. Todo lo que usted tenga, hermanos, cuando usted cree al Evangelio, cuando usted cree en este mediador enviado por Dios, aceptado por Dios, que es nuestro Señor Jesús, todo se revierte. Cuando usted, hermanos, es perdonado por Dios, decíamos, cuando usted es perdonado por Dios, hermanos, cuando Dios es propicio a usted, cuando Dios ya no está airado con usted, todo lo demás, su relación con las personas, su relación con su familia, su relación con su prójimo, cuando usted, hermanos, ha cambiado esa relación vertical, o sea, de usted con Dios, de usted hacia arriba, hacia Dios, todas sus relaciones horizontales, podríamos decir, o toda su relación que tiene que ver con este mundo, con esta tierra, con lo que usted lo rodea, todo lo demás es revertido. Y así como el pecado también afecta mal a quienes nos rodean, hermanos, su redención, la cruz, marcándolo a usted, esa relación con Dios, esa vertical y esa horizontal, esa propiciación y esa expiación, hermanos, tiene que ir acompañándolo toda su vida. Y eso hace, hermanos, que su relación con los demás, con las demás personas, se revierta también.
Y si antes era mala, y si antes, hermanos, su pecado había afectado a esa persona, ahora su redención, ahora el hecho de ese fuego que tiene que estar en nosotros y que debe estar en cada uno de nosotros, debe revertir todas las situaciones, toda situación. Si antes no me hablaba con alguien, con un familiar o con alguien, no puede existir un cristiano que no se hable con alguien. No es un cristiano. Si antes tenía celos de alguien, me molestaba que alguien progresara, no es un cristiano. Pero hermanos, todo eso cambia. Todo eso ha cambiado. Si la cruz, si ha sido crucificado, si la cruz lo acompaña todo el tiempo, toda su vida ahora. Ha cambiado su relación con Dios. Entonces significa que su relación con los demás ha cambiado también. Si antes vivía para mí, si antes era orgulloso, vivía para mí, para mi gloria. Cuando usted vive para usted, cuando usted no vive para la gloria de Dios, vive para la gloria del pecado. Y la gloria del pecado, hermanos, es la muerte, es destrucción. Es lo que estaba sucediendo acá en Jerusalén. Y es nuestra propia muerte finalmente también. Y nuestra condenación. Si antes creía que era súper cristiano, pero lo hacía por orgullo. Y todo, hermanos, partía de mi orgullo. Mire, hablábamos el otro día con Mati, hermanos, el tema de la motivación, de lo que sale de adentro. Hermanos, muchas veces nosotros vemos gente que está contenta, pero su motivación es mala. Gente que usted ve, cómo cambió, qué bendecido que está ahora, cómo cambió. Pero ¿cuál es su motivación? ¿Es realmente que se ha humillado delante de Dios? ¿O es parte de su orgullo? Cuando siempre le daba el ejemplo de el chico que jugaba al fútbol, por ejemplo, y vino otro que era mejor que él y lo pusieron a ese de titular y a él al banco. Y estaba triste. También su emoción era tristeza. Y bronca con el otro también. Y celos con el otro. Y un día esa persona se rompió la pierna, el chico se lesionó y lo sacan y lo ponen a él. Y ahora está contento. Está contento y todos lo ven contento. Y cómo cambió, y gracias a Dios que está bien, que está contento. Pero ¿cuál fue su motivación? ¿Por qué está contento? ¿De dónde nace eso? De su orgullo. Entonces, hermanos, podemos ver gente que está bien o que está contenta, pero ¿de dónde nació? Si no nace de su arrepentimiento, si no nace de su angustia por ser un pecador, si no nace de su angustia por haberle fallado a Dios, si no nace de su angustia por haber vivido toda la vida para Él y siendo orgulloso y queriendo ocupar el centro de todas las cosas y queriendo ser reconocido por todos, hermanos, si nace de eso, es pecado. Si no se ha arrepentido de eso y se ha humillado delante de Dios, porque lo primero que hace la palabra de Dios, lo primero que hace la cruz, hermanos, en cada uno de nosotros, esa relación vertical con Dios, hermanos, para que se forme, para que pegue, podremos decir, ¿no es cierto?, el otro madero, el de la relación horizontal. Para que se forme esa cruz, hermanos, parte primero de esa relación vertical con Dios, de esa relación con Dios. Y esa relación con Dios lo primero que hace es humillarnos a cada uno de nosotros. Humillarnos, pero no porque Dios quiere humillarnos y pasar usarnos como trapo de piso a cada uno. No, nos quiere poner en nuestro lugar a nosotros. Nosotros somos los que nos habíamos elevado. Nosotros somos todos los hombres, todos los pecadores hombres, hermanos, que están afuera y a veces los que están adentro también de la iglesia, hermanos, nos creemos superior a lo que realmente somos ante los ojos de Dios. Pero cuando realmente nos arrepentimos, como lo hizo David, cuando realmente, hermanos, nos volvemos a Dios y reconocemos sus misericordias, cuando realmente reconocemos también la ofrenda que Él ha hecho y que solamente por Él y que solamente esa vale, y seguir esa ofrenda vale, y que solamente a través de creer en lo que esa ofrenda nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, hermanos, va a hacer que el fuego, que Dios responda con fuego en nuestros corazones. Cuando creemos realmente eso, hermanos, somos ubicados en nuestro lugar, en el lugar que tenemos que estar. Nada, no somos nada ante los ojos de Dios, pecadores y nada más. Por eso vigile su corazón, vigilemos nuestro corazón, que estemos viviendo para la gloria de Dios. Que no haya algo, hermanos, que queremos más allá de Dios. Que no haya algo, hermanos, usted mismo se puede dar cuenta también cuando usted quiere algo y porque no lo consigue o tratando de conseguirlo, se olvida de Dios y se olvida de todo lo que Dios le dio. Es porque eso es su ídolo. Es porque está viviendo para eso.
Pero en realidad lo que sucede con eso, hermanos, es que hay alguien que creó el ídolo, porque todo ídolo, hermanos, fue creado. Y el que creó el ídolo, el que creó eso que es más importante por Dios, fue su mismo corazón. Y así a veces nos engaña nuestro corazón. Hermanos, por eso guarde su corazón, porque de él dice mana la vida. Guarde y cuide que su corazón viva para la gloria de Dios. Guarde y cuide que su corazón viva, hermanos, haciendo la palabra de Dios. Guarde y cuide, hermanos, que nuestro corazón viva y que cuando llega esa tentación podamos quitarla, repelerla nosotros mismos y no darle lugar, como sí lo hizo David acá. Amén. Hoy tenemos ese fuego en cada uno de nosotros, ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos ha dado Dios, hermanos, o nos está dando la posibilidad de tenerlo. Si tomamos esa ofrenda que Él ha provisto. Si creemos, hermanos, en esa ofrenda que Él ha provisto, que es nuestro Señor Jesús, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios, el verdadero cristiano, hermanos, vive en santidad. O trata de vivir, mejor dicho, en santidad. Todo cambia si su relación con Dios ha cambiado. Todo cambia si se ha arrepentido de sus pecados. Todo cambia, hermanos, todo cambia si realmente hemos reconocido que somos salvos por la ofrenda que Dios proveyó y no por lo que nosotros hagamos. No somos nosotros la ofrenda, no podemos mediar por nosotros mismos, nosotros ni por nadie, nosotros. Hermanos, todo tiene que cambiar. Esa relación con Dios cambia nuestra relación con los hombres. Si eso no ha sucedido en nuestra vida, no tenemos una buena relación con Dios. No hay relación con Dios verdadera. Si digo tener una buena relación con Dios, si digo haber creído en Dios, si digo haber creído en lo que Cristo hizo por mí, y si digo haberme arrepentido de mis pecados, digo que me arrepentí de mis pecados, que mi corazón está quebrantado, pero sigue habiendo orgullo en mi corazón. No cambié. No hay relación con Dios, no hay quebranto delante de Dios. Sigo tratando de ocupar mi lugar. Sigo aferrado a ese lugar que yo mismo me había subido también. Si sigue habiendo celos, si sigue habiendo mentiras, si sigo viviendo para mí, como decíamos, no lo hay, hermanos, no lo hay. Acá, y es más allá de eso, porque es más que lo moral o que esa cosa linda, es, hermanos, vivir amando a Dios por sobre todas las cosas, y no importa lo que pase conmigo y a mi prójimo como a mí mismo. Si eso sucede en el mundo, como siempre digo, no va a suceder, pero en la iglesia tiene que suceder, tiene que suceder. Amar más a mi hermano más que a mí mismo. Es que al final de cuentas eso es amor. Preocuparme por el otro más que por lo que me preocupo por mí. Y el otro lo va a hacer por mí y yo lo voy a hacer por el otro. Y así, hermanos, eso debe reinar. Ese amor debe reinar en la iglesia. Eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no lo pueden hacer gente que sigue aferrada al lugar que ellos mismos se habían subido antes. Amén. Y siguen aferradas porque no reconocen lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso el fuego del cielo no respondió. Amén, no respondió. Hermanos, si todavía estamos en eso, si todavía vivimos para nosotros, si todavía nos enojamos y nos dicen cosas, si todavía hay eso en nuestro corazón, si todavía hay orgullo en nosotros, no respondió, no hay fuego en nosotros entonces. Pero está la posibilidad hoy, está, hermanos, la oportunidad hoy de poder arrepentirnos, de poder decirle que a Dios, como dijo David, que hemos pecado, que fuimos nosotros, de poder, hermanos, mirar la ofrenda que Dios ha provisto. Amén. De poder mirar la ofrenda que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, que ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. No daré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Entregue su vida a Dios. Amén. Entregue su corazón, hermanos, a Dios. Ser un verdadero cristiano le cuesta su vida. Ser un verdadero hijo de Dios le cuesta su vida. Pero a la vez es vivir. Entregar su vida es vivir. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Amén, hermanos. Entregue su corazón, entregue su orgullo a Dios. Le cuesta eso, es el costo. Es el costo.
Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígale, pero de verdad, y vivirá. Amén. El que pierda su vida, el que pierda todos mis proyectos, todo lo que yo pienso para mí, todo lo que hago ahora, todo va a pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y lo que esté bien lo voy a seguir haciendo, por supuesto, pero lo que esté mal en la palabra de Dios lo voy a quitar, lo voy a sacar. Pero además de eso, ahora quiero vivir amando a Dios por sobre todas las cosas, y es más importante el prójimo que yo mismo. Eso es vivir. No hay otra forma, no hay otra manera. Eso es echar mano de la vida eterna, como dice la palabra de Dios allá en Timoteo también. Que echen mano de la vida eterna. Amén, hermanos. Ese es el sacrificio, entre comillas, porque al final de cuentas el resultado es bueno. El resultado es buenísimo. El resultado es vida eterna. Amén. Ese es el costo. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Que cada día se pueda ver más respuestas con fuego, con Espíritu Santo en cada corazón, en cada uno de nosotros. Amén. Y de esa manera se pueda ver más el amor a Dios y el amor al prójimo en cada uno de nosotros también. Amén. Si eso sucede en la iglesia va a brillar, porque eso no sucede en el mundo, porque eso no pasa alrededor. El pecado es el que hace al pecado, el pecado es el que ha afectado a todos los hombres. El pecado de cada hombre ha afectado a cada uno y así se expandió por todos los hombres. Pero hermanos, el amor de un hombre, el amor de cada uno de nosotros debe afectar a nuestros prójimos también. Amén. No solamente a los hermanos, a todos los que nos rodean, de verdad. Amén. Que sea eso una realidad, hermanos, que sea eso una poderosa realidad en cada uno de nosotros, porque el Evangelio es una poderosa realidad en cada uno de nosotros, pero se muestra así. Amén. Esa es la prueba. Lo demás, aunque sean iglesias, aunque prediquen, aunque hay mucha mentira por ahí, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho. Amén. Mucha mentira. Pero acá es donde se ve, hermanos, en ese amor, en esa cruz acompañándonos a cada uno de nosotros, marcándonos a cada uno de nosotros, hermanos, donde se ve la verdad. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho. Vamos a orar entonces para que el Señor nos ayude. Después vamos a pasar a la cena del Señor. Amén.